Muy bien, vamos a empezar con el curso Validación de formularios como un profesional, entendiendo todas las reglas de validación y todo esto. Vamos entonces a entender primero conceptualmente qué son los fundamentos de la validación en JavaScript. En esta primera lección sentamos las bases para validar formularios de manera profesional usando JavaScript puro, sin librerías. La validación siempre ha sido un pilar en el desarrollo web tradicional, evita errores, asegura datos consistentes y mejora la experiencia del usuario. ¿Qué es la validación? Validar significa comprobar que los datos ingresados por el usuario cumplen reglas específicas antes de procesarla. Ejemplos comunes: que un campo obligatorio no quede vacío, que un correo tenga un formato correcto, que una contraseña cumpla requisitos mínimos, que un número esté dentro de un rango permitido. La validación puede ocurrir antes del envío, esto se llama validación preventiva, o después del envío, validación de servidor. En este curso trabajaremos la validación del lado del cliente, es decir, antes de enviar los datos al servidor. Por cliente me refiero al navegador web. Muy bien, tipos de validación HTML versus JavaScript. Vamos primero con la creación del proyecto. Vamos a crear por aquí un nuevo proyecto. Voy a mover este, que estoy haciendo un curso de C# actualmente también para Udemy. Y vamos a venir y vamos a crear aquí validaciones JavaScript. Perfecto. Entramos a la carpeta, no hay necesidad de crear archivos desde aquí. Vamos a darle clic derecho. Si tienen Visual Studio Code instalado, le dan a abrir con Code en este menú contextual. Nos aparece la pantalla de bienvenido. Vamos a ampliar un poquito para que usted lo tenga ya más grande y vamos a empezar a crear la estructura. Primero vamos a crear el index.html. No necesariamente tiene que ser index, pero usted le puede colocar este nombre, que es el más común, y gracias a que la abreviatura MD está dentro de Visual Studio Code, podemos crear el esqueleto simplemente escribiendo este cierre de signo de admiración y presionando tabulador. Y no tenemos que ponernos a crear esta estructura que no vale la pena para nada. Y vamos a venir aquí, le vamos a colocar validaciones JavaScript. Perfecto. Aquí vamos a crear el archivo estilos.css. Usted lo puede crear en una carpeta, no hay ningún problema con eso, para los estilos posteriores que vamos a utilizar. Y vamos a crear, por ejemplo, aquí otro archivo que se llama main.js, donde vamos a tener el código JavaScript. Esta es la forma correcta y ordenada. Muy bien, retomamos lo que estábamos hablando ahorita. Hay una validación que se hace nativamente con HTML5. HTML ofrece atributos que ayudan a validar campos sin escribir código. Por ejemplo, el required es uno de esos campos, el min length, mask length, el type para que sea email, type number para que sea un número, y también el atributo pattern. Ventajas: es rápida y básica. Limitaciones: poco control sobre los mensajes y lógica personalizada. En cambio, las validaciones con JavaScript permiten crear reglas personalizadas, controlar cuándo y cómo validar, mostrar mensajes claros y específicos, validar en tiempo real o solo al enviar, interactuar con el diseño del formulario, con los estilos, con las clases, etc. Por eso, para un trabajo profesional, JavaScript es la herramienta principal. ¿Cuándo validar? Validar en los momentos correctos marca la diferencia. Al enviar el formulario es el método tradicional. Se revisan todos los campos y se bloquea el envío si hay errores. Al perder el foco, a esto se le llama el blur. Es útil para avisar al usuario inmediatamente después de escribir en un campo. En tiempo real, en el input. Completamente interactivo, es ideal para contraseñas o confirmación de datos. En proyectos reales se suele combinar validación al enviar para garantizar seguridad, validación al escribir para mejorar usabilidad. Entonces, con la estructura base del archivo HTML, vamos al body, que es donde escribimos todo, y vamos a escribir aquí, por ejemplo, el form. Este form va a tener un ID, esto lo escribimos con emmet, no hay necesidad de escribir form ID igual, no. Escribimos form numeral, el ID se escribe con numeral y simplemente le escribimos el nombre, por ejemplo, form registro o el nombre que ustedes quieran. Perfecto, entonces se crea. Aquí no es necesario el action, no voy a utilizar para este tutorial ningún lenguaje del lado del servidor, ni PHP, ni Python, ni nada. Y aquí vamos a escribir un div. Este div va a ser como un contenedor. Vamos a escribir un label y le vamos a colocar aquí en el for nombre, y ya como texto le vamos a colocar nombre. Perfecto. Después del label entonces correspondería ingresar el input, que va a ser de tipo texto. El ID va a ser nombre, sí, está bien. Lo que pasa es que ahí
me lo estaba sugiriendo Copilot y me parece que está bien, ¿sí? El name nombre no es necesario porque no voy a utilizar un lenguaje del lado del servidor y yo puedo no añadir el atributo require, lo que les decía. En este caso esta validación es del lado de HTML, ¿sí? Pero es muy básica, entonces vamos a dejarla más bien para usarla con JavaScript, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí, esto lo podemos cerrar mejor así y perfecto. Vamos a tener que desactivar en un momento Copilot. Vamos a abrir configuración, finalización, vamos a venir aquí, Manage Copilot. Más bien desde la parte de abajo, aquí en el iconito de Copilot, vamos a desactivar temporalmente esto, ¿sí? Porque si no, no nos va a dejar trabajar, porque lo que quiero es no enseñar con Copilot, que sí es muy importante hoy en día. Les recomiendo mi curso de Copilot en Udemy. Próximamente voy a subir algunos videos también aquí en mi canal en YouTube para que estén atentos. Pero entonces vamos a hacerlo sin Copilot. Muy bien, venimos acá y porque necesitamos aprender los fundamentos, que es el objetivo de este video. Vamos a colocar un atributo, una etiqueta small. Vamos a colocarle, la podemos escribir más bien así, small punto, y le escribimos error. Este va a ser donde se va a mostrar, por ejemplo, el error, cuando este campo lo dejen vacío o algo, y nosotros necesitemos que sea obligatorio. Muy bien, vamos a hacer lo propio, duplicando esta línea para no tener que escribir todo eso. Y aquí, en vez del nombre, vamos a colocar, por ejemplo, password. Y vamos a colocar aquí contraseña. Este va a ser, bueno, creo que me salté, voy a cambiar más bien aquí porque realmente lo que yo quiero colocar aquí es el correo. Entonces aquí viene el type, cambia porque yo puedo utilizar HTML5, indicar que quiero que aquí sea un campo de tipo email. El ID va a ser correo, perfecto. Ya después de esto voy a devolver un poquito, está muy grande, y muevo esto hacia la parte izquierda. Muy bien, también va a tener el small error para mostrar un posible error cuando se dé. Muy bien, y esto ya lo copiamos también para el password. Muy bien, aquí entonces colocamos password, contraseña, y aquí también el tipo cambia a password, ¿sí? Para que se encubra la contraseña. Vamos a colocarle aquí password también y también el error. Dentro del phone, y ya para terminar la parte, por lo menos la estructura, vamos a tener un botón de tipo submit y vamos a registrar. ¿Sí? Perfecto. Este es el formulario que tenemos. Si queremos probar lo que nosotros tenemos hasta aquí, simplemente vamos a dar clic derecho en el HTML, Open with Live Server para abrirlo en el navegador, y este es el formulario. Yo voy a acomodar Visual Studio Code aquí a un lado. Este lo voy a colocar un poco más pequeño y al lado derecho para que podamos visualizar, ¿sí? Cualquier cambio que yo haga aquí, por ejemplo, si yo voy al nombre, le coloco una S, automáticamente se actualiza y así no tengo que estar recargando la página. Este es el plugin Live Server. Lo pueden instalar desde aquí, desde las extensiones, buscan Live Server y se aseguran de tener instalado. Yo ya lo tengo instalado. Muy bien. Y funciona en el HTML, también en el CSS, pero se acostumbra más a usarlo en el HTML. Muy bien. Entonces, en el archivo base de JavaScript, vamos a venir aquí. Primero vamos a crear los estilos. Entonces vamos a la hoja de estilos CSS y contraemos un poquito aquí. Y vamos a colocar primero unos estilos básicos para el body, font family, para el tipo de letra. Vamos a colocarle Arial, Helvética, Sans Serif. Vamos a colocar un background y vamos a colocarle un color F2, F2, F2. Esto es como un gris clarito. Muy bien, el display, aquí vamos a trabajar con Flexbox, entonces vamos a utilizar activar Flex para este proyecto. Y vamos a utilizar el Justified Content para alinear todo el contenido al centro. Y el padding, vamos a decirle que va a ser el top. El padding es la margen interior, ¿sí? El padding top, en este caso, solamente me interesa el padding top. Entonces vamos a colocarle unos 40 píxeles.
Perfecto. Lo ideal sería trabajar con REMS, pero no nos interesa tanto enfocarnos en eso en este video, sino enfocarnos en la parte del formulario y cómo hacer las validaciones. Entonces, muy bien, lo primero que tenemos que hacer es venir y ver que no se están activando los estilos. ¿Por qué? Porque yo los estoy creando en estilo CSS, pero en ningún momento yo estoy llamando a estilo CSS desde acá. Entonces, puedo venir debajo del meta y antes del title y creo un hipervínculo link real style sheet y en el href en Visual Studio le doy control barra espaciadora y él me va a detectar estilo CSS y ahí ya con solo llamarlos ya se activan desde aquí. Muy bien, entonces voy a quitar esto y sigo trabajando en los estilos CSS, por ejemplo para el formulario, y los estilos podrían ser un background color blanco, lo puedo escribir así en valor hexadecimal, y un padding, vamos a colocarle por ejemplo 20 píxeles por arriba y abajo y 30 píxeles izquierda y derecha. Vamos a colocarle un width y en el width vamos a colocarle 320 píxeles por ejemplo, y en un border radius para redondear un poquito todo esto, y vamos a colocarle un border radius de 6 píxeles. Perfecto. Muy bien, aquí entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto no se está activando porque en el index yo no he activado la clase, en el for no le he puesto la clase, entonces vamos a colocarle la clase. ¿Cuál clase? La clase form, ¿sí? Entonces cuando le colocamos esta clase inmediatamente ahí sí se activan los estilos para el formulario. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos el for, vamos a terminar la parte del for y vamos a colocar una sombrita. Para eso utilizamos box shadow y en el box shadow vamos a colocar 0x 0y 10 píxeles RGBA para poder colocar el color y la transparencia, y vamos a colocarle aquí 0,0,0 y para la transparencia que sea de 0.1. Perfecto. A mí me gusta más colocar espacios, es una recomendación que les hago, y miren, la sombrita está allí. Y ahí vamos estilizando, porque es que la idea no es solo enseñar las validaciones, sino también que los formularios y lo que nosotros hagamos se vea bonito. Ya para los campos, por ejemplo, vamos a añadir aquí al div, a todos los div que contienen cada uno de los inputs, una clase. La clase, por ejemplo, field. Y esto lo vamos a hacer, copiamos desde aquí, para todos los divs contenedores principales. Tenemos este y nos falta el primero y guardamos. Ahora sí, aquí venimos y vamos a estilizar esa clase field que envuelve a cada uno de los inputs. Colocamos field, la llamamos con punto porque es una clase, y vamos con un margin button por aquí de 15 píxeles. Perfecto. Esto para separar un poquito más todo. Ya para los labels, es decir que ya estaríamos accediendo a la clase field y a la etiqueta label, entonces accedemos así field label, y lo que vamos a hacer es activar el display block para que se vea como un bloque. Entonces así, miren lo que voy a hacer aquí. Cuando lo borro, el campo se muestra al frente de la etiqueta label. Aquí está el label y aquí está el input, ¿sí? Pero yo quiero verlos en una línea separada, entonces por eso es que hemos puesto display block, para que no se muestre inline, sino en block. Si yo lo dejo inline, este es el comportamiento predeterminado, incluso si yo no lo activo. Pero si yo quiero que se vean cada uno en una línea aparte, entonces activo el display block. Después de esto voy a empezar a colocar un margen por la parte de abajo, margin button. Le voy a colocar 5 píxeles, algo sutil para que se separen más, y el font weight voy a colocarle, es decir, activar el peso, la negrilla, le voy a decir que sea en negrilla, bold, para que se vea más grande. Muy bien, ahora voy con el field. Si ya coloqué los estilos para el label, entonces nos sigue el input, y para el input vamos a colocar un width y vamos a colocarle que ocupe el 100%. Queremos que cada uno de ellos ocupe todo el contenedor, cada uno de los campos. El padding, para que quede el margen interior mejor, 8 píxeles, y el border vamos a colocarle 1 píxel,
que se vea sólido y con un color grisecito un poquito más oscuro para quitar ese borde que viene por defecto. Y el border radius también lo vamos a utilizar aquí, le vamos a decir que debe ser de 4 píxeles. Perfecto, ahí está entonces el formulario. No hemos terminado, tenemos que crear unas clases, por ejemplo, para la parte del error. Aquí, cuando se muestra el error y todo eso. Cuando se coloca el cursor aquí y no se está ingresando lo que se espera, un correo, una contraseña o algo. Entonces, para eso tenemos que tener unas clases listas. La primera de ellas, ¿sí?, que van a hacer es cuando se generen esos errores, entonces vamos al field input.error-input y abrimos acá. Entonces, tenemos que venir y en este caso vamos a colocar, por ejemplo, esta clase la vamos a añadir desde JavaScript. Entonces venimos acá y colocamos un border color y vamos a colocarle, por ejemplo, un color así de 9534F. Este es un color así, este color de aquí, y ese color es el que se va a ver en el input cuando haya un error en el input, ¿sí? Ese se va a aplicar en el onBlur. Y para el error, que si es así es la clase que yo ya tengo allá, es decir, para esta clase de aquí que se va a mostrar en el small, es decir, debajo de cada campo yo voy a tener también los siguientes estilos. El color, vamos a colocar lo mismo para mantener consistencia. Entonces lo tenemos aquí, esto sí, colocando el numeral porque es un valor hexadecimal. Y el font size vamos a colocarle 12 píxeles. Vamos al margin top y vamos a colocarle 3 píxeles para que se separe un poquito por la parte de arriba. Y el display block para que se vea en una línea aparte debajo del campo y no a un lado, ¿sí? Ya para el botón vamos a estilizar un poquito esos botones, que esto debe tener una clase, no se la añadimos, pero podemos venir aquí y en el botón vamos a añadir una clase y le vamos a colocar BTN, así de sencillo. Muy bien, volvemos a los estilos y utilizamos la clase BTN, vamos a estilizar o a darle estilos al botón. Primero con un width del 100% para que ocupe todo el espacio, con eso el botón ocupa ya todo el espacio que tiene en el contenedor, y el padding 10 píxeles arriba, abajo, izquierda y derecha. El background vamos a colocarle un color 0.27 5 de 8, es un color como azulito. Entonces esto nos obliga a cambiar ya el color del texto, porque con el azul necesitamos que el texto sea blanco. Podemos escribir simplemente white, así de sencillo. Border, miren que los botones a veces añaden un borde ahí que no es muy agradable. Entonces vamos a cambiarlo o vamos a quitarlo. Border none, con eso desaparece ese borde y nos queda el botón más limpio. Y border radius, esto es para redondear las esquinas, vamos a colocarle 4 píxeles, algo sutil, con eso quedan redondeadas las esquinas como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla. Y font weight, lo mismo, vamos a activarle la negrilla, font weight bold, y cursor pointing, para cuando yo coloque el cursor sobre el botón cambia el icono de manito. Perfecto, entonces cuando yo coloque el cursor ya aparece la manito. Cuando yo coloque el cursor sobre el botón, quiero un estado, un cambio de color, entonces voy a utilizar el BTN y el estado over de ese botón, y simplemente el background lo voy a cambiar aquí por otro color hexadecimal 0.25 AA5. Esto hará que haya un cambio al pasar el cursor sobre el botón. Perfecto, tenemos los estilos CSS. ¿Qué nos falta? Vamos al main JS y vamos a crear como la plantilla inicial. Vamos a decir aquí const form es igual, y vamos a dejar como la plantilla inicial para seguir trabajando ya y explicar las validaciones. Claro que sí, pero dejemos como el JavaScript inicial. Entonces const form va a ser igual a document.getElementById, y vamos a obtener ¿qué? Vamos a obtener aquí el form registro. Vamos al form, recuerden que él tiene un ID, entonces lo copiamos desde aquí. Para JavaScript si es mejor utilizar IDs,
no clases, a menos que sea necesario. Entonces, una vez tenemos aquí ya esto, vamos a utilizar el form punto y vamos a añadir un evento event listener y presionamos tabulador para autocompletar y vamos a venir aquí y cerramos. Lo primero es en qué ese evento en qué se va a disparar, ese listener, ese escuchante, cuando se ejecute el submit, que es el envío del formulario, es decir, cuando se presione el botón registrar, este botón es de tipo submit, ahí es donde se va a capturar este evento, ¿sí? Y este evento va a disparar una función que recibe un parámetro, normalmente uno utiliza y lo que vamos a hacer aquí es desplegar esto en varios renglones, ¿sí? Y aquí primero utilizamos el event.preventDefault. Para este, ¿por qué? Porque necesitamos esto, el event o event.preventDefault, en este caso i.preventDefault, es un método en JavaScript que se usa para detener la acción por defecto que el navegador ejecutaría normalmente ante un evento, como navegar el destino de un enlace o recargar la página al enviar un formulario, permitiéndonos de esa manera manejar la interacción en JavaScript de forma personalizada. Es decir, si yo no coloco el event prevent default, yo al presionar registrar, él va a tratar de hacer lo que tenga que hacer, guardar los datos de ese formulario y va a recargar la página y se pierde, o sea, hace un envío. Pero yo ese envío lo quiero hacer de manera personalizada. Primero, que se ejecuten las validaciones de los campos correctos y todo eso, ¿sí? Entonces, por eso pongo el prevent default para impedir ese comportamiento del envío, por ahora, hasta que yo lo haga de manera personalizada. Console.log, para mostrar por consola, simplemente vamos a mostrar un mensaje que diga validación iniciada, ¿sí? Perfecto. Entonces, vengo acá y aquí vamos a agregar las reglas de validación, pero ya vamos a llegar a ellas en un momento. Ahora, si yo ejecuto esto y saco la consola en el navegador y voy a colocar esto en la parte de abajo, creo que más bien lo maximizo y vengo aquí y le digo que en la parte de abajo, excelente, ahora sí lo vuelvo a su tamaño y voy a la consola. Si yo presiono registrar, no pasa nada. ¿Por qué? Vamos a venir aquí, porque este script main.js todavía no lo he llamado desde la parte de abajo. Y esto se llama antes de la etiqueta del body, no en el head. El script se hace aquí abajo. Script.src y vamos a darle control barra espaciadora y llamamos al main.js y cerramos la instrucción aquí, ¿sí? Ahora sí, si yo presiono, entonces dice validación iniciada, con lo cual se comprueba que el HTML está usando correctamente el main.js. Un último cambio para seguir, vamos a venir al HTML y vamos a añadir un placeholder para cada uno de los campos. Aquí, por ejemplo, placeholder, ingresa tu nombre, perfecto. Esto para mostrar al usuario, aquí no era, pero este nos puede servir. Esto para mostrar al usuario como la ayuda visualmente. Y aquí ingresa tu email, ahí está, ingresa tu nombre, ingresa tu email. Y también vamos a venir aquí e ingresa tu contraseña. Y ahí está, perfecto. Esta es la primera parte, vamos a continuar. Y ahora ya llegamos a la parte que nos interesa. En esta lección empezamos a validar realmente el formulario creado en la lección anterior. El objetivo es aplicar validaciones tradicionales, requeridos, longitudes mínimas, máximas y validaciones básicas por tipo. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es en el archivo JavaScript, es acceder a los elementos. Ya accedimos en el form, ya tenemos el form registro, es decir, que ya accedimos entonces al formulario, es decir, que ya tenemos el form, la etiqueta form. Ahora tenemos que acceder a cada uno de los inputs que están aquí, ¿sí? Entonces, desde el archivo JS, aquí debajo, antes del event listener, nosotros, así como lo hicimos con el formulario, creamos una constante, le vamos a colocar nombre y vamos a utilizar document.getElementById. Estamos utilizando tecnología nativa de JavaScript y vamos a acceder a ¿qué? Al campo nombre. Entonces estamos aquí y accedemos al ID nombre que tiene este input de aquí y después accedemos al email
que tiene el ID de correo, y después al password, que tiene el ID password. Entonces venimos aquí y colocamos el nombre. Perfecto. Voy a disminuir un poquito este y amplío este. Muy bien, después de esto podemos darle copiar a esta línea, porque es el mismo código para el correo y para el password. Entonces simplemente cambiamos aquí por correo y aquí por correo, que ya vimos que ese era el ID que tenía ahí, y aquí password, y vamos a acceder a password, asegurándonos de escribirlo bien como está allá, ¿sí? El ID password y el ID correo, porque si lo escribimos mal pues no va a funcionar. Eso es lo primero, tomamos los mismos elementos definidos en el formulario. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cada input puede leerse con, por ejemplo, nombre.value.trim. Si nosotros tuviéramos un ejemplo para explicarlo mejor, podríamos leerlo de la siguiente manera. Para acceder a cada uno de estos, aquí ya lo tenemos, digamos, lo tenemos guardado aquí, ese input, lo que ingresen allá. Podríamos acceder, por ejemplo, a nombre.value.trim para cortar los espacios o eliminar los espacios. Sucede que alguien, por ejemplo, puede escribir en el nombre espacio, espacio, y después el nombre, espacio, espacio. Lo que hacemos con el trim es eliminar esos espacios, tanto los izquierdos como los derechos. Hay trim left, trim right, pero nos interesa más el trim, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a crear las funciones base para mostrar y limpiar los mensajes. Entonces, esas las creamos, puede ser en la parte de abajo, me gusta más. Vamos a empezar a crear esas funciones desde aquí. La primera de ellas, estas funciones serán reutilizadas en todo el proyecto, será la función para mostrar error. Entonces vamos a venir aquí, function, mostrar error. Perfecto, venimos acá y vamos a obtener el input y el mensaje. Son los dos parámetros que vienen acá. Perfecto. Después de esto, entonces, indentamos y vamos a obtener aquí, vamos a crear una constante que vamos a llamar field y va a ser igual a input.parent element perfecto, y cerramos la instrucción con punto y coma. Otra constante a la cual vamos a llamar error va a ser igual a field.query selector y vamos a obtener aquí la clase error, ¿sí? Que es la clase que estamos utilizando acá en el small. Y entonces al seleccionar aquí el field ya y en el input vamos a acceder al input y vamos a colocar, vamos a utilizar el class list.add para añadir una clase a esos campos que necesitamos que aparezca la clase error input, ¿sí? ¿Y cuál es esa clase? La teníamos por acá. Field input error input. Perfecto, ahí está. Esa clase va a aparecer con esos estilos que tiene ahí, con el borde rojo y todo eso. Y en el mensaje error.textContent va a ser igual al mensaje. Muy bien. Ese es el primer método que va a ser para mostrar los errores. Después ya simplemente tenemos que llamar, eso lo vamos a hacer ahorita, desde a la función mostrar error para que se ejecute todo este código cuando efectivamente se cometa un error. Vamos a crear otra función reutilizando esta, que va a ser la función para limpiar error. Entonces venimos acá y la cambiamos por limpiar error, ¿sí? Esta recibe solamente el input, no va a mandar ningún mensaje, const field, input parent element, esto queda igual, error, field, query selector y el error. En el class list ya no es add, sino que vamos a remover, porque cuando yo estoy escribiendo, entonces el color va a mostrar aquí, por ejemplo en el correo se espera que sea un correo válido, entonces aquí, si alguien mete un correo no válido, va a aparecer este bordecito con este color de acá, ¿sí?
para indicar que hay un error, pero apenas él lo corrija, entonces ese borde debe quitarse. Para eso es el limpiar error y para eso removemos o eliminamos el error input en este caso. Y el text content en este caso ya va a ser vacío, porque si el usuario corrigió, ya no debería mostrar ningún error ni advertencia. Esto nos permite mantener un estilo visual consistente con el CSS que creamos anteriormente, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver las reglas básicas de validación, ¿sí? Estas las podemos colocar aquí debajo, perfecto. Y la primera de ellas, vamos a crear una función, vamos a llamarla validar requerido. Esta se va a encargar de validar que los campos que yo quiero que sean obligatorios en verdad se llenen. Entonces vamos a recibir ¿qué? El input. Y aquí entonces vamos a hacer una validación if, y dentro del if vamos a utilizar el input.value para obtener el valor ingresado en el campo. Y lo vamos a cortar, a quitarle los espacios, no cortar, quitar los espacios vacíos. Y si hay espacios vacíos, entonces aquí tenemos que utilizar la función mostrar error, ¿sí? Es decir, aquí llamamos a esta función, dentro de esta otra función, mostrar error, que va a recibir el primer parámetro, es el input, y vamos a colocar el mensaje en este momento, que ese mensaje entonces iría acá, ¿sí? Este campo es obligatorio. Perfecto, muy bien. Después de esto, entonces tenemos que hacer un return false, porque hasta aquí debería estar la ejecución del programa, no debería enviarse, y con eso retornamos. Entonces ya lo que sigue aquí en adelante no se ejecuta. Pero si esta validación es correcta y este input no se cumple, que haya campos que dejaron el campo vacío, entonces si se llenó, entonces vamos por la parte por fuera de la llave, por fuera del if, y aquí llamamos a limpiar error y le enviamos el input. Perfecto. Esta vez y retornamos true. Perfecto. Esta sería la función validar requerido, pero no es la única. Vamos a colocarle aquí para que usted tenga todo el panorama completo. Ahora vamos con la B, que es validar longitud mínima y longitud máxima, ¿sí? Aquí tenemos entonces que crear una función, vamos a tomarla de aquí para reutilizarla, y esta función se va a llamar validar longitud. Perfecto. Entonces recibe el input y recibe dos parámetros, la longitud mínima y la longitud máxima. Vamos a empezar antes de esto y vamos a crear una constante, le vamos a decir valor, y va a ser input.value.trim. Eso es lo primero. Vamos a cortar, a quitar los espacios en blanco que pueda tener antes o después el texto ingresado, ¿sí? Después validamos lo mismo, valor.length, GTH, así se escribe. Sea menor, si el valor, la longitud del valor ingresado es menor al mínimo, entonces aquí mostramos un error, enviamos el input y el error debe ser, aquí utilizamos la interpolación de string y vamos a colocar este carácter con comillas dobles. En mi teclado yo lo saco con Alt 96, comillas invertidas, porque esto me permite combinar texto normal para el mensaje, pero también enviar parámetros, ¿sí? Entonces colocamos aquí, debe tener al menos, y vamos a pasar aquí este carácter y las llaves y vamos a colocarle mínimo para indicarle cuál es el mínimo requerido, caracteres, ¿sí? Y retornamos false. Y esta misma validación la tenemos que duplicar porque la tenemos que hacer para el máximo. Si valor.length es mayor que max, entonces mostramos el mismo error, pero en este caso vamos a colocarlo así: no exceder, no debe exceder, le pasamos aquí el valor máximo para que el usuario sepa cuántos caracteres no puede pasarse, y caracteres, y retornamos también falso.
Perfecto. Ya después limpiamos error, le enviamos el input y retornamos true. Si ninguna de estas se cumplió es porque efectivamente la longitud de los caracteres era correcta, ¿sí? Perfecto. Vamos con la última. Validación básica por tipo, por ejemplo, para un correo simple. ¿Por qué digo simple? Porque después vamos a integrar expresiones regulares, regex, para poder validar mejor los correos. Por ahora hagámoslo de manera simple. En esta etapa usamos una validación sencilla, ¿sí? Y vamos a duplicar, por ejemplo, esta función de aquí, control C, la pegamos aquí y le vamos a colocar el nombre. Este es validar correo básico. Perfecto, recibe el input, crea una constante valor que va a ser igual a input.value. Siempre acostumbremos a utilizar el trim mucho en todos los lenguajes, porque no podemos recibir espacios en blanco, porque si los guardamos así en la base de datos, imagínense. Y validamos if no, aquí tenemos que hacer una negación, no valor.includes esta es una validación básica. Si no incluye la arroba al correo, entonces no es un correo legítimo. O cualquiera de las dos, no valor.includes punto. Si no incluye ni el arroba ni el punto, entonces esto no es un correo válido, porque un correo válido debe tener un arroba y debe tener un punto, .com, .net, todo esto, ¿sí? Es una validación sencilla. En este caso, si no se cumple esta validación, mostramos el error y le indicamos en el mensaje formato de correo no válido. Perfecto, y retornamos falso. Después el código ya es el mismo, limpiamos el error y retornamos true. Es una validación sencilla. Ya esto se puede hacer mejor con regex y lo vamos a explicar con expresiones regulares. Entonces tenemos todas las funciones. Hasta aquí no pasa nada, porque ya tengo la plantilla de cada una de las funciones que se va a encargar de hacer las validaciones. Ahora necesito integrar todas esas validaciones, ¿sí? Entonces venimos al punto 4 y por eso lo voy a colocar aquí. Y este punto 4 va aquí, en el listener, ¿sí? Aquí en el event listener dijimos que aquí agregábamos las reglas de validación, entonces vamos a cambiar esto. Perfecto, y aquí es donde las vamos a utilizar, todas esas funciones: mostrar error, limpiar error, validar requerido, validar longitud, y todo esto lo vamos a utilizar, validar correo básico, todas las vamos a utilizar aquí porque aquí sí las vamos a usar, que es donde se ejecuta en el event listener, en el evento submit, es donde se ejecuta lo que yo quiero. Aquí faltó cerrar esto, tal vez lo borré por equivocación ahorita, me faltaba la llave. Muy bien, entonces después de leer prevent default dejamos el console simplemente para que nos muestre por consola. Vamos a guardar y refrescamos aquí. Parece que hay un error. Sí, señor, es que yo tal vez ahorita borré algo por equivocación. Sí, desafortunadamente había borrado lo que no era. Las reglas de validación. Ahora sí estamos bien. Sí, faltaba este cierre. Lo tenía bien, pero lo había borrado. Muy bien, entonces vamos a crear aquí una variable let válido es igual a true, indicando que inicialmente el estado va a ser true. Y empezamos, por ejemplo, con los campos requeridos. ¿Sí? Entonces hacemos esto en una sola línea y vamos a colocar aquí primero la validación if no y llamamos a validar requerido. ¿Recuerdan ustedes cuál era el primero? Validar requerido. Esta función es la que va a validar que no dejen los campos vacíos, entonces tenemos que hacer un llamado a esta función, pero negándola. Si no validar requerido y le pasamos el nombre, recuerden que esa función validar requerido va a recibir el input, en este caso va a ser el nombre. Entonces vamos a decirle que la variable válido, que aquí empezó siendo true, va a ser igual a false, porque no se cumplió. Quiere decir que dejaron válido
dejaron el campo nombre vacío, no es más que eso. Control C, vamos a duplicar, Control V, Control V, y lo mismo vamos a hacer para el correo y para el password. Perfecto, ¿sí? Ahí ya estamos validando los requeridos. Ahora validamos la longitud. Perfecto, venimos acá y hacemos la validación tal como lo acabamos de hacer. If no validar longitud, y recordemos que nos pide validar longitud. Nos pide el input, el campo, y un valor mínimo y máximo. Nos pide los tres. Entonces en la parte de arriba, en validar, no validar longitud, lo negamos para verificar que no se cumpla. Entonces le pasamos primero el nombre, le pasamos que para el nombre queremos una longitud mínima de 3 y una longitud máxima de 20. Creo que no necesitamos más para el nombre. Entonces en este caso, si no se cumple, igual válido, entonces se convierte en false. Perfecto. Voy, para que ustedes tengan una mejor visibilidad ahí, voy a disminuir un poquito el tamaño. Bueno, creo que ahí está bien. Duplicamos esta línea y hacemos lo propio para el correo y para, en este caso no necesitamos el correo, solamente la longitud es para el nombre y para el password. Entonces vamos con password. Si no validar longitud password, y para el password podríamos decirle que esté entre 6 y 20, entonces si se cumple que es menor a 6, 5, 4, 3, si se cumple que es 0, si se cumple que tiene el password 21, 22, 23 caracteres, entonces válido pasa a ser falso. Listo. Después de esto, vamos a validar el tipo, ¿sí? Para verificar el correo. Y lo mismo, if no, validar correo básico, ¿sí? Y le pasamos que el correo es el que tenemos que validar. Entonces, válido también es igual a false. Perfecto, ¿sí? Y por último, solo para enviar un mensaje en pantalla, si, if, vamos a colocar aquí, válido. Quiere decir que válido es igual a true, solo que yo no necesito escribir que es igual a true, solamente con que lo coloque así ya se está validando que es true. Entonces en este caso, solo por probar, y ya enseguida vamos a trabajar más en esta parte, vamos a enviar un mensaje en una alerta JavaScript que diga validación básica completada. Les vamos a poner a prueba si todo esto funciona. Si por ejemplo yo vengo aquí y escribo un nombre que esté por fuera del rango, o si yo estoy tratando de enviar esto vacío todo, le doy a registrar y me dice, miren que cambia el color acá, ¿sí? Y cambia el color que le colocamos aquí, ¿sí? Perfecto. Y aparece debajo, en este caso aparece en el small que hay debajo de cada div, de cada input, el error, aparece el mensaje y aparecen las validaciones, que son, debe tener al menos 3 caracteres, formato de correo no válido y debe tener al menos 6 caracteres. Miren que las validaciones funcionan, ¿sí? Ahora si yo coloco aquí, dijimos que el nombre tiene que estar entre 3 y 20 y yo coloco jo, ese no cumple porque es mínimo y yo le doy enviar, dice debe tener al menos 3 caracteres, pero si yo coloco por ejemplo más de 20 caracteres y le doy registrar, no debe exceder 20 caracteres, está cumpliendo la regla, ¿sí? Entonces vamos con el correo. Yo voy a colocar José, con el nombre, perdón. Este cumple porque tiene 4 y está en el rango entre 3 y 20. Ahí ya no debería haber problema en el nombre. Le voy a registrar. El nombre pasa. Listo, ahora vamos a validar el email. ¿Qué tal? Yo coloqué, por ejemplo, José, Andrés, gmail.com. Esto no cumple para nada con un correo. En un correo no debe haber más de una arroba, sino el de acá. Esto no se permite. Un correo en el lado de aquí no debe tener espacios. El punto no debe estar aquí, sino que debe estar aquí. Entonces, cuando yo le doy registrar, me dice, primero está la validación del HTML5, que es la que sale aquí, pero también me sale la de JavaScript.
formato de correo no válido, ¿sí? Ahora, si yo coloco un correo válido, José Andrés M, por poner un ejemplo, este no es un correo válido, que sí cumple que exista una arroba y que exista un punto, es una validación básica porque se puede hacer mejor con expresiones regulares, le doy registrar, el correo pasa. Se está cumpliendo la validación de validar correo básico, que incluya una arroba e incluya un punto. Muy bien. Para la contraseña, primero no la podemos dejar vacía. Si le damos registrar, ahí nos dice, debe tener al menos 6 caracteres, la validación que nos está dando aquí, ¿sí? Muy bien. Y vamos a comprobar, por ejemplo, yo coloco 5, le voy a colocar la contraseña admin, ¿sí? Y la muestro, admin. Admin no cumple porque es menor a 6, le doy registrar y dice que debe tener 6. Le voy a colocar admin 89, le doy registrar, en este caso sí se completó la validación y se borra. Perfecto, porque cumple las reglas de validación. Con esto el formulario ya valida lo esencial antes de ser enviado. ¿Qué logramos en esta lección? Accedimos correctamente a los valores del formulario. Para recapitular, pudimos acceder a los valores del formulario desde acá y los estamos obteniendo todos, tanto el formulario como cada uno de los campos. Creamos validaciones tradicionales y reutilizables, que son las validaciones. Esto es para simplemente mostrar el error, limpiar el error y todo eso. Pero validar requerido para que no dejen los campos vacíos, validar longitud para poder establecer una longitud mínima y máxima de caracteres para los campos de aquí, y otra validación que es validar correo básico, que verifica que en un campo donde se espera un correo, entonces por lo menos exista el arroba y exista el punto, ¿sí? Esas son validaciones básicas. Activamos los estilos de error definidos en la lección anterior. Lo bueno de eso es que está aplicando los estilos de error, ¿sí? Que ya habíamos definido con CSS, para que visualmente esto sea mejor. Si yo borro, miren que el borde es así. Si yo le doy enviar vacío, miren que aparece. Esto es más indicativo para el usuario, ¿sí? Al usuario se le muestra de una mejor manera a través de esos bordes, y adicional con los mensajes, qué es lo que él está haciendo mal y qué es lo que se espera que haga en el formulario. Vamos entonces a la siguiente lección. Vamos a ver la validación avanzada con expresiones regulares. En esta lección convertiremos nuestra validación básica en validaciones profesionales usando expresiones regulares, regex. Seguimos en el mismo formulario en lo que ya venimos haciendo y empezamos indicando qué es una expresión regular, ¿sí? Una expresión regular es un patrón que sirve para comprobar si un texto cumple ciertas reglas. Es como una plantilla que define qué letras se permiten, cuántos caracteres, en qué orden, qué símbolos, si se debe empezar o terminar con algo específico. Los patrones se escriben entre slash y slash y permiten validar textos de forma precisa. Por ejemplo, si quisiéramos, vamos a ver cómo usar una expresión regular en JavaScript, ¿sí? Esto es simplemente a modo de ejemplo y lo voy a dejar aquí, lo explico en la parte de abajo. Esta parte no hace parte de la funcionalidad de lo que esperamos aquí, simplemente es para que ustedes entiendan qué es lo que esperamos. JavaScript ofrece el método, por ejemplo, test, para verificar si un texto cumple con un patrón. Entonces, ¿qué tal si nosotros creamos por aquí una constante y le vamos a colocar patrón, ¿sí? Y empezamos y colocamos un patrón como el siguiente. Lo voy a escribir y lo colocamos aquí, ¿sí? ¿Qué significa esto? Se espera entonces, este es para escapar los slashes, pero aquí es donde empieza, marca como el inicio de la expresión regular, y lo que está en corchete es lo que se debe cumplir. A-Z en minúscula indica que se espera que sean caracteres de la A a la Z en minúscula, pero también se permite caracteres de la A a la Z en mayúscula. El más indica que debe tener al menos un carácter, ¿sí? Y este marca simplemente el inicio, perdón, el cierre de la expresión. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el patrón y el método test que ya mencioné, propio de JavaScript, y venimos acá y le pasamos, por ejemplo, Juan, entonces esto daría true, ¿sí? Y lo vamos a colocar por console. Console.log, punto y coma, y vamos a colocar aquí todo esto mejor. Muy bien. Vamos a eliminar esto, guardamos, y entonces esto da true, porque Juan cumple con esto.
Deben de ser caracteres de la A a la Z en minúscula o mayúscula, pero no números. Esto impide que sean números. Si yo coloco, por ejemplo, Juan 1, 2, 3 y guardo, esto ya se convierte en false. Esta es la explicación que yo quería darles a ustedes primero antes de las expresiones regulares, pero lo dejo comentado. Esto es simplemente en la parte de abajo a modo de explicación. Ahora vamos a la parte que nos interesa a nosotros. Si nosotros creamos una función básica para validar un correo, validar longitud, validar correo básico, vamos a duplicar esta función. Esta es la forma básica de hacerlo, pero es más profesional y más seguro validarlo con expresiones regulares. Entonces vamos a mejorar la validación del correo, por ejemplo. Validar y vamos a colocarle regex. Regex es de expresiones regulares, así se le llama. Usted lo puede llamar de las dos formas. Recibe el input, nuevamente, regex, otro parámetro y el mensaje error, ¿sí? Creamos una constante de valor, input.value.trim, listo, siempre hacemos eso, y validamos aquí. If no, regex.test, y vamos a pasarle aquí el valor, ¿sí? Si no se cumple que el correo, que digamos el correo ingresado cumpla con las validaciones correctas, entonces allí es donde tenemos que decirle, mostrar el error, input, y le mandamos el mensaje error. Y retornamos falso. Lo demás lo mismo, limpiamos error input en el caso de que sí se pueda hacer correctamente y retornamos true. Esta, cuando ustedes la ven, es la parte buena, es cuando las validaciones pasaron y ya se ejecuta este código de aquí. Esta sí es una validación que si no se cumple, entonces va a retornar falso y nunca se ejecutaría el código de aquí. Esta función se convierte en la base para validar correos, nombres, contraseñas, números, etc. Entonces ya tenemos que ir aquí donde se ejecuta la parte de arriba, podemos subir desde aquí, donde se ejecuta la validación del correo de manera básica, y esta la podemos comentar porque necesitamos utilizar la del regex, que es la forma de, vamos a colocarle aquí, validación de correo profesional. Y aquí es donde entonces lo mismo que hicimos, vamos a negar y vamos a utilizar validar regex y vamos a pasar. ¿Qué nos pide validar regex? Vamos a la parte de abajo y vamos que nos pide el input, nuevamente el campo, en este caso sería el correo, el regex, aquí es donde entra la expresión regular, y el mensaje de error en el caso de que no se cumpla. Entonces el regex primero nos pide el input, en este caso el correo, listo, ahí lo estamos pasando. Ahora vamos a colocar aquí algo que se llama regex correo. Usted podría colocar la expresión regular aquí, pero no es muy recomendable, listo. Esto ya lo vamos a crear y vamos a colocarle aquí un mensaje en el caso de que no cumpla las validaciones. Ingrese un correo válido, ¿sí? Para que usted vea que si es con regex, vamos a colocarle .regex, solo por probar. Usted puede corregir eso y borrarlo después. Ahora, muy bien, ya tenemos esta parte de aquí, pero entonces el regex correo lo tenemos que configurar. Entonces venimos aquí, lo podemos hacer en la parte de arriba y creamos una constante, le colocamos ese nombre regex correo y aquí es donde entra la validación del correo. Estas se las dejo sencillito allí. Y básicamente, ¿qué es lo que significa este correo, este regex? Vamos por partes, porque esto hay que desglosarlo. Este es el inicio y este es el fin. Esto simplemente son barras para escapar y todo esto. Nos interesa aquí, cuando inicia, entonces, ¿qué es lo que significa toda esta parte de acá hasta el más? Vamos a ir por partes. Es el inicio, que indica que debe tener uno o más caracteres que no sean espacio ni arroba, ¿sí? ¿Por qué? Imaginemos que en esta parte de aquí yo tengo un correo, le voy a colocar joseandresmont@gmail.com. Esta parte no quedó ahí. joseandresmont@gmail.com.
Entonces vamos por partes. Esta primera parte de aquí es la que se encarga de evaluar la primera parte de un correo. Quiere decir que aquí en esta parte no deben haber arrobas, ni espacios y nada de eso, ¿sí? Entonces, gracias a esta parte de aquí nos aseguramos de que eso se cumpla, ¿sí? De que no haya espacios, ni arrobas, ni nada de eso en la primera parte. En la segunda parte, después del más, está la arroba. Quiere decir que debe haber una arroba después de la primera parte del correo, que es esta, debería haber una arroba, y aquí está. La tercera parte, esta parte de aquí del Gmail, quiere decir que es lo mismo de acá, miren, es lo mismo. Que debe, pero esta vez no debe contener, es la misma validación, perdón, no debe contener ni espacios ni arrobas, porque en esta parte después de la arroba tampoco pueden haber arrobas. No puede haber un correo que tenga una arroba aquí, tampoco en esta parte debe haber un espacio. Lo mismo que aquí no puede haber una parte con una arroba o un espacio, eso no es un correo válido. Entonces esta parte estaría evaluando esta parte de acá. Y por último, la parte del dominio final, esta de aquí, no debe contener espacios, ni arrobas, ni nada. Es para que el dominio sea, primero debe existir el punto. Este punto equivale al punto de acá, después del texto. Y después ya el .com, el .net, que también debe validarse que no haya espacios, ni que haya arrobas, ni caracteres extraños. Ahí no hay nada. Entonces ahí está la validación. Este regex es un regex que se encarga de validar correctamente ese correo, ¿sí? Funciona bien para el 99% de los casos reales sin ser excesivamente estricto. Vamos a comprobarlo entonces, nos aseguramos de guardar aquí en nuestro proyecto y venimos aquí y vamos a colocar, por ejemplo, José cumple, vamos a colocar admin 123 4 cumple. Si yo le doy registrar, dice ingrese un correo válido con regex, ¿sí? Vamos a probar, vamos a colocar José Andrés arroba es arroba g y vamos a colocarle un espacio mail y vamos a colocar un espacio.com. Esto no es un correo válido. Si yo lo doy registrar, él me dice esta parte de aquí no cumple, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, cumplo con joseandresmont@gmail.com, entonces le doy registrar y efectivamente ahora sí se ejecuta correctamente. Quiere decir que este sí es un correo válido. Dice perfecto, validación iniciada. Y se estarán preguntando por qué no está mostrando a leer, porque nos faltó aquí en el regex colocar lo que habíamos colocado aquí, válido false, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora sí, ese es el problema. Vamos a colocar aquí José, vamos a colocar el correo válido, vamos a colocar una contraseña que cumple y vamos a darle registrar y esta vez sí que se valida correctamente. Si yo trato de colocar una arroba por aquí, ahí mismo me va a decir que no. Esto primero porque entra la validación. Si yo, por ejemplo, cambio el tipo de campo aquí de email y le coloco text temporalmente, la recomendación es que sea email, y vengo y coloco aquí José, coloco una contraseña. Ahora sí, aquí vamos a colocar una arroba y le damos registrar. Ahora dice ingrese un correo válido con regex, ¿sí? Simplemente lo cambié porque quería que entrara primero la validación JavaScript y mientras tenga esto como email siempre va a predominar la validación con HTML5 y yo quería omitir eso para poder comprobar que mi JavaScript funcione y la expresión regular funcione. ¿Qué logramos aquí? Reemplazar la validación básica del correo por validación profesional utilizando expresiones regulares. Creamos un sistema más flexible basado en regex y hicimos que el formulario sea más seguro y preciso. ¿Puede usted implementar regex, expresiones regulares para el nombre, para la contraseña? Claro que sí, pero digamos que lo voy a dejar simple aquí solamente con el correo. Usted puede hacer lo mismo que acabo de hacer para el nombre y para la contraseña.